Hola, zaragocistas. Empecé en León con polémica arbitral y bien se vale que Anglada pues ha tenido o penalti, pero y una jugada que nos puede haber echado muy mal en la clasificación ante un rival reto que falló desde Oval, pues se prevarica porque nomás muestra una imagen la que se ajusta más a verlo como penalti, pero no otras tomas que se veía que antes toca en la garra de Francho y que llegue un rebote por la que la propia normativa dice que no lleve penalti, porque en el partido con Albacete, dentro de Ovar también, se anuló un penalti a favor porque dició que llegó un rebote que le va a dar en la garra con todo y con eso que tenía a man desplegada. Yo entiendo esa normativa, pero también o las dos jugadas son penalti o ninguna y penalti, pero a la final estaban las dos jugadas en contra del Real Zaragoza. Y aquí pues vi una cosa también que parece como no más hemos ganado un partido 12-11, no se chuga guay de bien, pues parece que no se puede uno quejar dos arbitrajes porque no defiendo guay de bien las cosas. Esto es una cosa muy simple y muy esclatera, que tú puedes jugar mejor o peor, pero siempre vas a tener reto a un arbitraje justo. No por no jugar bien, ya se justifica que te piten mal o que no te puedes quejar, porque también veíamos estadísticas curiosas que ha puesto Celsius en X, que el equipo más beneficiado y en los penaltis de Ovar la cultura leonesa que allí de pues sacó tarjetas a la arbitraje y que el equipo más perjudicado por esas intervenciones y el Real Zaragoza. Y no digo que a nuestra situación si ganamos por dos arbitrajes, pero también han influido en este desembolique. Y que Anglada, a la fin del partido, diga que el árbitro tenía una actitud fachendosa, pues también si ellos demandan respeto, también ellos han de respetar a los jugadores, explicar bien las jugadas, porque has pitado eso, y charlar con educación como se dirigen a ellos. Y me pienso que también va por aquí las declaraciones que tanta polémica han disado de Rubén Sellés sobre la animación y sobre la afición, a la que no se lo puede decir res con todo lo que lleva pasando, y que me pienso que van más por esto de meter más presión en casa nuestra a los árbitros, porque a lo menos ayer en León pues se veía que son permeables. También yo remedio que en casa nuestra pues en la mayoría hemos metido presión y casi siempre pues han estado arbitrajes de hacer méritos para apoyar a primera división y que no si es que han pitado de una plaza justa ya no demandamos que porque sí que nos piten a favor, sino que piten de una plaza justa. Y en León, pues, me pienso que no estoy así, así que también se ve yo, pues, en los detalles, pitar una falta inexistente en o zaguer ataque do partido, a persecución que tenía Robert también de muchas faltas y sacarle tarjeta por una acción fortuita, que sí puede estar tarjeta, pero que a la fin, pues, parece que todas estas jugadas, pues, no las son pitando igual en un partido que también se ve yo porque estos dos equipos son en descenso tanto cultural como Real Zaragoza. En la primera partida apenas se ve yo cosa fuera esa jugada do penalti que bien se vale que la tuvo Andrada, y en la segunda parte sí que se amilloró más que más, y esta vez con los cambios parecido a Nordla. Lucas Terla se movió bien, Cuenca dio profundidad, Soberon también se movió bien y fació más que Dani Gómez, que estuvo peleón, pero que de verdad que no estuvo guay de bien. Una buena jugada de Robert que Francho remató otra vez mal. Y no sé qué le pasa porque hay un jugador que es capaz de poner gols y en zagueras pues ya rematando muy mal. A jugadas también una buena parada de Edgar Badía
y una sensación de dominar o partido y de realmente, pues yo me pienso que por Real Zaragoza pues podido ganar bien en León y haber dado un paso muy importante en la clasificación. No puede estar, veremos en Andorra con otro partido muy importante, pero bueno, tenemos esa sensación de ser como ese ciclista que se va disando metros va haciendo a goma, no remata ni de alcanzar o apoya de cabeza ni tampoco no se queda despegado de, de raso. Pero bueno, pues cada vez, como digo, menos partidos, a sensación son millors, más en la segunda parte, pero nos dio pro para ganar y también pues nos cuesta pro pues generar ocasiones de peligro, pero la verdad ya que a Cultural pues tampoco nos hacía de jugando en casa suya para ganar el partido y con todo ruido que hicieron con la protesta inicial, pues bueno, aquí todos los equipos son fendo quesas y a la fin si veis esas estadísticas y achugadas y contimpadas, lo mismo que decía tarchetarlo ya para Cuenca sí, para Adubades no, penalti aquí sí, con Albacete no, pues también son cosas que influyen y yo pues también continúo confitando en Seyes, no me pienso que cambiar un entrenador ahora pues vaya a hacer un cambio significativo en el equipo ni a mi edad porque a la fin pues visto ya lo que tenemos ya la plantilla que tenemos también con todas esas baixas y con esto pues tica la fin de temporada pues calidad todo y lo que dice Seyes pues me pienso que va a poder ir de probar de meter más presión y no pas lo de hacer una crítica a una afición que ya fa pro con desplazarse a cada partido y de animar y que también pues podemos meter una mica más de presión en Libercaja estadio y veremos, pero por ahora pues bueno, a la espera de otros resultados pues continuamos el Tobaso como lleganos. Venga, bueno,